Hola, ¿qué tal a toda la gente que se conecta detrás de la pantalla? En esta ocasión tengo el gusto pues de retomar esta sesión de psicoanálisis y cine, pero con un invitado muy especial. Él es pues profesor reconocido de una larga trayectoria, sociólogo de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín, psicólogo de la Universidad de Antioquia, investigador de Colciencias, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, profesor de la maestría y doctorado en psicoanálisis, Universidad de Antioquia, y tiene PhD en psicoanálisis, Universidad Autónoma de Madrid. Y también pues es un maestro y autor de innumerables libros. Él es el profe Héctor Gallo. Primero pues saludarlo, profe, ¿cómo está el día de hoy? Buenas tardes. Bueno, profe, quisiera preguntarle primero cómo escribe Héctor Gallo, o sea, desde dónde emergen esas palabras frente al papel o que lo llevan a conectar ideas y esas frases lúcidas. Bueno, pero no vamos a hablar de eso, un texto que yo escribí sobre la escritura que presenté en Bucaramanga en una feria del libro. Digamos que ahí hablo pues como de la función de la escritura y para qué se escribe, pero en mi caso digamos que es como una construcción que yo fui haciendo. Entonces la manera como yo procedo es que eso no tiene nada que ver con inspiración, porque en este caso no se trata de poesía, no se trata pues de literatura, sino más bien de una construcción que se hace a partir de la lectura. Entonces para escribir hay que hacer primero que todo un muy buen lector. Para escribir cuando se trata pues de construir una reflexión sobre un problema específico, hay que ser un muy buen lector y uno va construyendo digamos como su propio estilo, su propia manera de hacer una transmisión en el sentido de pasar lo que uno dice, de pasarlo a los textos y de los textos a lo que dice. Entonces una cosa que es muy importante es que si uno no ha comprendido lo que está leyendo, por ejemplo, en función del problema que uno tiene como pregunta, tampoco está en el tiempo de la escritura. Entonces la manera como yo procedo es que yo empiezo a escribir sobre una pregunta, sobre un problema, sobre un concepto. Tengo una guía y es que hay un CD de Freud y de Lacan. Entonces uno en ese CD pone, por decir la palabra, tristeza. Y entonces ahí te aparecen todos los lugares de la obra de Freud, de la obra y la enseñanza de Lacan, en donde aparece la palabra tristeza. Entonces a partir de ahí vos vas haciendo una elaboración con esa palabra, así sea que hay solamente una evocación de uso, pero vos te das cuenta de las connotaciones, de más o menos con qué se articula, a qué se refiere. Y hay lugares en donde hay, cuando no se trata de un concepto al que Freud o Lacan le dediquen un texto, hay lugares en donde sí aparece articulado alguna reflexión sobre alguna problemática que se esté ahí desarrollando, entonces uno lee muy bien el contexto en el que aparece el término y con qué aparece articulado. Y lo que hago inicialmente es que voy escribiendo, digamos, todo lo que voy pudiendo comprender, todo lo que voy pudiendo articular, lo voy escribiendo. Y obviamente pues voy haciendo la citación, porque eso después se vuelve muy largo para encontrar la cita. En eso ya encontré disciplina. Y luego yo voy ordenando el texto. Voy articulando de acuerdo al problema que estoy desarrollando y poco a poco voy armando un texto coherente, pero un texto uno lo puede escribir, al menos en mi caso, por ahí 20 veces, por ejemplo. Es decir, hasta que uno tiene la sensación de que yo ya llego a un punto de cierre que al mismo tiempo es un punto de apertura. Pero eso no es posible aprender a escribir sino escribiendo. De la misma manera que no se aprende a investigar sino investigando, lo mismo pasa aquí. Entonces eso hace que yo todo lo que vaya a hablar, cualquier conferencia, cualquier exposición por pequeñita que sea, si sean 10 minutos, yo escribo el texto. Siempre escribo el texto. Ninguna clase que yo dé
la doy sin haber escrito el texto, aunque finalmente termina sucediendo que yo me despego del texto y termino haciendo una elaboración de saber y de transmisión ahí en el mismo movimiento en relación a las preguntas y a lo que estamos. Entonces, los estudiantes, sobre todo en el pregrado, hacen exposiciones, pero a partir de ahí para puntuar, profundizar y elaborar saber, digámoslo así. Gracias, profe, por su respuesta. Ya profundizando un poco, ya no tanto de cuando usted se dio cuenta de la disciplina que tiene y que maneja, cómo, digamos, emergió en su historia personal, que como usted lo comentaba, hizo a partir de una falta o creó una oportunidad a partir de su síntoma. Creo que era lo que nos mencionaba. Si nos puede compartir un poco de su experiencia particular. Sí, no, un muchacho común y corriente de un barrio popular que está en Las Cosas, que está un muchacho de 17, 18 años, comunes y corrientes con los amigos, jugando fútbol, ya empieza a salir a parrandear, en fin. En ese momento, entonces hubo un momento en donde, digamos, había un personaje que estaba haciendo unos cursos en la casa de una tía mía donde yo vivía, y un día yo me asomé ahí y digamos que este señor estaba hablando de Freud. Entonces digamos que en ese momento yo ya estaba yo no estaba estudiando en ese momento porque me habían echado del colegio, no había vuelto a estudiar, sino que estaba trabajando, pero yo ya estaba sintiendo como ganas de estudiar, y ahí fue donde encontré por primera vez el nombre de Freud. Y luego ya empecé a asistir a unas actividades que este señor hacía de la teología de la liberación, porque era un sacerdote pero con unas particularidades y era un trabajador social. Y ahí me encontré con el diccionario de psicoanálisis de Laplanche y Pontalis, con este señor, y unas elaboraciones que él había hecho. Y ahí me encontré con un libro de Karen Horney que se llama Mis conflictos interiores, y al mismo tiempo me encontré con la interpretación de los sueños y con psicopatología de la vida cotidiana. Y yo estaba en ese momento ya leyendo libros de pistoleros que me gustaban mucho en los puestos de revista que habían en la época, y por ahí entré yo a la lectura. Es decir, ya estaba leyendo. Y entonces, gracias a eso, yo ya tenía una curiosidad, una búsqueda, pero todavía no sabía qué quería, ni para dónde iba, ni cómo orientarme en la vida. Y resulta que me encontré con esa palabra, con el significante Freud, y empecé a leer estos libros que les digo, sobre todo los de Freud no entendí nada porque la interpretación de los sueños es muy difícil, pero ahí hay algo que me capturó porque estaba en un momento lógico de buscar. Y como dice, no sé si es, como dice, no recuerdo quién es Picasso el que lo dice, no recuerdo, el que busca finalmente encuentra. Y yo ya estaba en un tiempo de búsqueda. Entonces, ahí fue produciéndose una relación, digamos, con Freud, y rápidamente encontré la correspondencia de él, la correspondencia con Silberstein, que era un amigo del bachillerato, la correspondencia con Marta, y digamos que me encontré con una especie de hombre que inmediatamente me atrapó su estilo de vida, su manera de escribir, y que se convirtió como en una especie de padre que yo no tenía. Entonces yo incluso lo llamaba el viejo Freud, y se volvió como el punto de orientación de mi vida, digámoslo así. Fue un encuentro entonces contingente, y a partir de ahí, digamos que fue mi entrada al psicoanálisis, y empecé a leer todo lo que tuviera que ver con el psicoanálisis, primero con este señor y luego aparte de él, con otros compañeros, grupos de estudio, grupos de psicoanálisis en donde iba gente y nosotros estudiábamos y éramos los que transmitíamos a otros pelados de la misma edad o mayores. Y por ahí se produjo la entrada al psicoanálisis durante más o menos autodidácticamente, por ahí dentro de más o menos unos 10 o 12 años.
hasta que ya eso empezó pues digamos a coger forma y a convertirse más como en un proceso de investigación. Pero sobre todo la lectura era aprenderme a Freud de memoria básicamente, que esto yo de alguna manera está desarrollado en un libro que hay publicado. Hay dos libros publicados, uno que se llama Maestros de la Psicología, en donde yo hablo y desarrollo mi relación con la psicología. Y hay otro libro en una entrevista que me hicieron en donde aparece todo este desarrollo que yo tengo de mi relación con el psicoanálisis, que es publicado por la Universidad de San Buenaventura dentro de esta colección que ellos tienen que se llama Abordajes Psicoanalíticos. Muy chévere conocer la historia detrás pues del autor. Yo he tenido la oportunidad de leer El sujeto criminal, que creo que es de algún trabajo doctoral, bueno, no sé, usted no lo aclarará, y he tenido pues la oportunidad de resaltar digamos este pensamiento crítico que usted hace a la ciencia, donde la ciencia pues es un poco limitada, ya que la naturaleza del cuerpo es limitada, entonces allí llega como que la ciencia a llenar o dotar esa carencia, digamos, en lo real que el cuerpo pues no ha otorgado, y algo que la naturaleza negó al sujeto. Digamos que a qué obedece que la ciencia actualmente ocupe ese lugar, sobre todo en el trabajo con los cirujanos plásticos o casos de transexuales y otros, pues como el aumento de senos, nalgas o demás implantes. Sí, pues lo primero es que la ciencia, pero en general, pero la ciencia pues que se ocupa de lo psicológico bajo la categoría de ciencia, entonces forcluye al sujeto, es decir, no cuenta con el sujeto. Entonces, entonces por eso asume este tipo de demandas. Entonces cuando hay una solicitud de una cirugía estética, ¿qué es lo que se hace? Pues que vayan al psicólogo, pero no para que interroguen esa demanda, sino para que los preparen para que se realice la demanda por parte de la ciencia. Entonces, hoy la ciencia, pues digamos que en ese sentido produce un forzamiento de la naturaleza del cuerpo. Y eso tiene una particularidad, y es que la demanda de una cirugía estética tiene que ver con un inconformismo con la parte del cuerpo que se le pide a la ciencia que intervenga. Pero el problema que esto trae es que cuando la ciencia interviene y mejora la parte del cuerpo con el que se está inconforme, entonces si se queda conforme con esa intervención, porque no siempre sucede, entonces emerge otra parte del cuerpo que no está tan bien configurada. Entonces eso puede desencadenar una demanda de cirugías estéticas en diferentes partes y que puede no parar. En los casos, digamos, de psicosis, eso puede ser de un tamaño tal que se puede querer hacer el récord Guinness de las cirugías estéticas, como de hecho alguna vez presentaron a alguna mujer que tenía como 20 y pico de cirugías estéticas, que tenía pues como el récord Guinness, que eso más bien, ese tipo de demanda que no para, de demanda sin límite, ya da cuenta pues como de un goce sin límite. Y que el mismo sujeto ya no sabe eso qué sentido tiene, porque ya quiere y se impone delirantemente tener un cuerpo perfecto y llegar a un lugar de perfección que solo es posible desde el punto de vista imaginario, pero no desde el punto de vista real, y eso se puede convertir entonces en un goce incontenible, porque el goce no se logra localizar. Y entonces en ese sentido se va desplazando de un órgano para el otro, de una demanda de una cosa y la otra, hasta parecer pues lo más estrafalario, ¿cierto? Como gente que se llega a hacer incluso tatuajes en los ojos, por ejemplo, ¿no? Con todo el riesgo que eso implica. Entonces siempre hay que pensar con relación a la cirugía estética, cuando es una demanda que es neurótica, que es del lado de un sujeto que quiere mejorar algo, por toda la influencia pues de la sociedad, mejorar lo que lo hace a una mujer, por ejemplo, deseable para un hombre, o a la inversa, lo que imagina que la hará deseable, y lo que está en el discurso como lo que hace a alguien deseable para el otro, y la cosa se puede detener ahí. Pero cuando se trata de que
es que la castración no ha intervenido en términos simbólicos, entonces esto aparece como un sustituto de la castración que no existe. Entonces en lugar de la castración simbólica es como una especie de castración en lo real, hasta llegar a deformar el cuerpo, por ejemplo, como tantos ejemplos tenemos, ¿cierto? Como lo que le pasó a Michael Jackson con este proceso que inició, y muchas otras mujeres que hoy vemos que han sido actrices y que hoy vemos completamente deformadas los rostros.